Bueno, en esta segunda parte de la clase vamos a ver las mismas señales moduladas, o sea, las modulaciones de amplitud, la modulación de fase y la modulación de frecuencia, pero no con señales analógicas como señal moduladora, sino con señales digitales como señal moduladora, que son los equipos principales que vamos a ver en esta materia. Entonces vamos a ver cómo es la señal de amplitud modulada con señales digitales, cómo es la señal de frecuencia modulada con señales digitales y cómo es la señal de fase modulada con señales digitales. Por supuesto que va a ser bastante simple esto, porque simplemente ASK va a ser la modulación de amplitud para el caso que usamos señales de unos y ceros. Es decir, va a ser la misma modulación de una frecuencia portadora, pero vamos a ir con señales de unos y ceros. Por lo tanto, vamos a tener señal en la portadora cuando tenemos un 1 y no vamos a tener señal en la portadora cuando tenemos un 0. Es muy sencillo. Es decir, nosotros podemos hacer, por ejemplo, acá un 1 tenemos señal, un 0 no tenemos señal, un 1, 1 tenemos señal en dos lapsos de tiempo idénticos, y después un 0 no tenemos señal. Esta es la señal más fácil que hay de modular porque es la propia señal de modulación en amplitud, pero en vez de usar una señal analógica, usamos una señal digital, o sea, unos y ceros. Este tipo de señal, de tipo de modulación, se usa muchísimo en lo que es la actual transmisión de fibra óptica, o sea, lo que vamos a conocer como GPON, o sea, Gigabit Passive Optical Network. Es decir, lo que estamos recibiendo actualmente con Claro, o sí, fundamentalmente con los modems de Claro, o que la empresa Nubicom en Salta está usando para los modems de fibra óptica, es justamente sistemas basados en ASK, es decir, modular la fibra óptica en amplitud. Interesante también es el espectro de frecuencia que tiene ASK, en donde nos van a aparecer, por supuesto, la portadora y la banda lateral. Las bandas laterales van a hacer que, como la señal es digital, o sea que tengamos un espectro de frecuencias mucho más grande, vamos a tener entonces un espectro de modulación un poco más grande que la simple modulación basada en señales analógicas. Pero básicamente el espectro en frecuencia es similar al de una modulación de amplitud con señales analógicas. Es decir, no ocupa un gran espectro de frecuencia. La segunda modulación digital que vamos a ver es FSK. En el caso de FSK va a seguir la misma lógica que tenemos para ASK. Es decir, si con una frecuencia moduladora desviamos la frecuencia, entonces acá vamos a tener que son los unos y ceros, o sea, la señal digital, lo que va a modificar la frecuencia. Entonces vemos acá claramente que con un 1 tenemos una frecuencia mayor y con un 0 tenemos una frecuencia menor. Acá tenemos dos unos seguidos, frecuencia más grande, un 0, frecuencia más chica, otro 1, frecuencia más grande, y 0, 0, dos espacios de frecuencia más chica. Entonces es muy sencillo la modulación FSK, en donde tenemos, si bien ya vamos a ver un espectro de ancho de banda mayor, pero vamos a tener que la modulación es muy simple. En general, lo que se hace en la práctica es tener un modulador de frecuencia, o sea, una portadora de frecuencia más alta y otra portadora de frecuencia más chica. Entonces, según quien venga, un 1 o un 0, se activa
uno o el otro, y finalmente se suman las dos señales. No sé si se entendió esto último. ¿Ricardo o Mariano? Sí, sí. O sea, en realidad lo que se tienen son dos generadores de portadora, una de frecuencia alta, que es para los unos, y un generador de frecuencia más baja, que es para los ceros. Entonces, cuando viene un 1 se activa una portadora, y cuando viene un 0 se activa la otra portadora, y ambas portadoras se suman. Obviamente, cuando no hay una, hay la otra, ¿no? Es muy, muy sencillo la generación de FSK. O sea, en vez de perder tiempo modulando, lo que se hace es sumar dos portadoras de diferente frecuencia, una que representa al 1 y otra que representa al 0. Bueno, FSK se usa prácticamente en todo lo que es radio, justamente porque en radio tenemos más afectación de la señal por los ruidos, por lo tanto es ideal usar la modulación en frecuencia, y la modulación en frecuencia digital es la más usada en todo lo que sean transmisiones de radio, ya sea la transmisión de datos por radio de Handys, lo que conocemos como RDS, o la transmisión de datos por radio que usa, por ejemplo, la policía, que se llama Tetra. La transmisión de datos propiamente entre teléfonos inalámbricos también es transmisión de datos, y también se usa o se usó inicialmente FSK en la telefonía celular. O sea, la primera forma que se usó de modulación para telefonía celular fue FSK. Después fue variando y ya lo vamos a ver. Pero FSK fue la modulación básica que se usó para transmitir datos en lo que es la telefonía celular. El espectro en FSK obviamente que es mayor, porque es el espectro de FM, que es mucho mayor, más las consecuencias de transmitir una señal digital. Entonces, al transmitir en FSK vamos a tener fundamentalmente frecuencia central prácticamente cero, porque prácticamente no transmitimos nunca la portadora, y sí transmitimos una portadora de la frecuencia inferior, que es la del cero, y una portadora de la frecuencia superior, que es el cero, con sus correspondientes bandas laterales para cada lado. Entonces, finalmente, transmitimos un espectro que está dado por la frecuencia inferior y sus bandas laterales, y de la frecuencia superior y sus bandas laterales. Entonces, un espectro bastante amplio y que ocupa un ancho de banda bastante importante, FSK. Una de las variaciones de FSK va a ser QPSK, que va a ser una combinación, que ya vamos a ver más adelante, de sistemas de modulación. Básicamente, QPSK corresponde a PSK, es decir, a la variación de fase. A ver si ahí queda un poco más fácil. Fíjense que nosotros habíamos tenido la modulación de fase, en donde cambiamos 180 grados la fase según veníamos con un 1 o un 0. Bueno, esto es justamente lo que se ve en esta imagen. Entonces, tenemos una fase para un 1 y una fase invertida para un 0. Veamos, a ver si se puede entender un poco más. Esto es muy importante entenderlo. Fíjense que para un 1, para un 1 es esta señal. Y para un 0 es la misma amplitud, pero dada vuelta. O sea, en vez de empezar yendo para arriba, empieza yendo para abajo. Entonces acá tenemos un 0. Acá tenemos otro 0, por lo tanto no va a haber cambio de fase. O sea, va a empezar desde abajo y para arriba, pero ahora viene un 1, entonces empieza desde arriba y va para abajo. Acá tenemos un 0, cambia de fase de vuelta.
acá viene un 1, cambia de fase de vuelta, ¿sí? Y luego viene otro 1, así que no cambia de fase. Y luego viene un 0, por lo tanto, cambia de fase. ¿Se entiende cómo es la secuencia? Es decir, Sí. cada vez que cambia la amplitud del bit, lo que ocurre es un cambio de fase. Y a su vez, la fase para los ceros es una fase 180 grados invertida respecto a la fase de los unos. Entonces, cuando hay un cambio, cambia la fase. Y si no, no cambia. O sea, sabe perfectamente que es un 1 porque la fase es la que venía anteriormente. De esa forma, nosotros tenemos siempre la misma frecuencia, lo cual hace que no haya cambios de frecuencia, no hay cambios de amplitud y se cambia algo muy sutil que es la fase. Entonces, esta es la señal que tiene la mejor relación señal-ruido y es la más fácil de producir a nivel de los sistemas de modulación. Por eso es justamente la que más se usa. Y bueno, podemos cambiar 180 grados la fase o podemos elegir qué fase cambiamos. ¿Se entiende? O sea, nosotros acá estamos cambiando 180 grados de fase, pero podríamos haber cambiado otra fase. Por ejemplo, veamos la diapositiva anterior, que es QPSK, y vemos acá que podemos cambiar, hacer que los unos tengan una fase que sea de 225 grados, o podemos hacer que los ceros tengan una fase de 45 grados. Ya vamos a ver cuál es la lógica para QPSK, que es uno de los sistemas de modulación que más se usan. En cuanto al espectro de PSK, que también es importante resaltar, el espectro de PSK es exactamente igual al espectro de FM, con la diferencia que tenemos una relación señal-ruido mucho mayor, pero aparte aparece que no se transmite las portadoras. No hace falta, en el PSK no aparece energía gastándose en las portadores. O sea, no hay portadoras, se transmiten solamente las bandas laterales. Entonces, por supuesto, la eficiencia de PSK es mucho mayor que la eficiencia de FSK. ¿Alguna duda hasta ahora? No. Bien, acá tenemos QPSK que vamos a analizarlo después. Quizás con QPSK quedó alguna pequeña duda, pero ahora la vamos a zanjar a esa duda. Vamos a ver un programita que está hecho en una página de YouTube que ya tienen cargada en ¿cómo se llama? En Edmodo. Pero vamos a ver esta parte de... ¿Se ve la pantalla de YouTube? Sí. Sí. ¿Se ve? Bueno, este es un programa que hizo una persona en la India, pero me pareció muy adecuado para poder ver las modulaciones en los diferentes métodos ASK, FSK y PSK. Entonces, lo primero que vamos a ver es una FSK. Fíjense cómo el 1 tiene una frecuencia y el 0 tiene otra frecuencia. Hay otra frecuencia, la misma, y ahí cambia de frecuencia. Eso es la modulación FSK. En fase se da el cambio de fase. ¿Ven? Cada vez que viene una fase distinta, la cambia la fase. Y en amplitud lo que cambia es justamente la amplitud en función si va a ser un 1 o si va a ser un 0. No sé si quedó más o menos en claro. Ahí la vemos a las tres sistemas de modulación, ASK, FSK y PSK. En realidad, la de arriba es FSK, la del medio es
PSK, o sea, de fase, y la de abajo es ASK. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Perfecto. ¿Alguna Sí. duda? Yo. ¿Ninguna? No. Perfecto. Bien. No obstante, vamos a volver con este video, pero vamos a tomar ahora otra presentación que está en inglés, pero sí la van a entender perfectamente. Bueno, y viene a partir de este esquema, y es que nosotros podemos lograr lo que se llama QAM. QAM es sumamente usado en la transmisión. Ah, ya nos pasamos. Bueno, esto vamos a ir entonces a la siguiente clase. Yo creo que con esto es suficiente. Y en la siguiente clase entonces vamos a ver las modulaciones en cuadratura, que son las que se usan fundamentalmente en los sistemas de módems actuales, tanto para 3G, 4G, 5G, y también para todo lo que es las transmisiones de los ADSL modernos, y prácticamente todos los sistemas están basados en QAM o en los sistemas QPSK que vamos a analizar. Entonces, bueno, con esto vamos a terminar esta clase de forma tal de que ya van a tener la clase grabada, ¿no? Profesor, una pregunta. ¿Usted va a dar trabajo práctico de esto o alguna Va a evaluación? haber una evaluación de esto. O sea, va a haber evaluación con Upa. preguntas de Claro. estos temas. Pero hoy, ¿Y hasta cuándo No, tendremos para responder, profe? la evaluación va a tener duración hasta el viernes que viene. Mejor, ah, mejor. claro, claro. Ah, Así Yo lo hago pueden. la viernes.